a retomar la conversación sobre lo que está sucediendo en Perú con el abogado y exministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza. ¿Cómo está, Wilfredo? Lucía, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por conectarse a esta hora con toda Latinoamérica para conversar del estado de situación del Perú. Primero vamos a hablar de lo que está pasando en términos institucionales. Sabemos que se han manifestado, al menos públicamente, los ex abogados de Pedro Castillo por su renuncia. ¿Qué significa? ¿Cuál es la situación que enfrenta el expresidente peruano? El expresidente peruano se encuentra en este momento en una prisión común. Es un centro penitenciario pequeño que alberga solo dos personas, al expresidente Alberto Fujimori y al presidente hasta hace muy poco, el señor Castillo. Es un penal especial administrado por la institución penitenciaria peruana, cumple un régimen común, tiene visitas, digamos, comodidades razonables para un exmandatario, de manera tal que su situación es la de estar con detención preventiva a partir de la decisión de un magistrado, de un juez supremo, por el intento de golpe de Estado que emitió. Los abogados han, en efecto, renunciado. En esta semana ha tenido 4 abogados, claro, me parece, uno ha permanecido, y esa es la situación. Perfecto. ¿Y qué es lo que se espera también durante este periodo? Y partiendo por los próximos días. Por ejemplo, se hablaba de su intento de asilo en México, se habla de que su defensa lo ha dejado. ¿Qué es lo que se supone que uno podría esperar durante los días que vienen respecto de la actuación del expresidente sobre su defensa? En términos procesales, ninguna persona puede ser juzgada sin defensa penal. El presidente Castillo tiene una defensa pública en este momento, que es una defensa, digamos, capacitada, calificada, porque finalmente él no logró designar un defensor privado. Lo que se espera en las próximas semanas es que él designe un defensor privado y asuma las diligencias, las consecuencias de su acto. Va a ser inevitable que permanezca largos meses, porque el juez le ha dictado 18 meses de prisión preventiva, lo que supone o hace poco probable que antes pueda tener una libertad. La posibilidad de un asilo, que fue un tema real, diría que en este momento está descartado, porque ya cuando una persona tiene mandato judicial y está en una prisión, es poco probable, digamos, ninguna posibilidad de que el Estado peruano lo entregue para un asilo. Se habla del asilo más bien de la esposa y los hijos, cosa que podría ser razonable. ¿Por qué podría ser razonable, Wilfredo? Porque creo que la familia del expresidente ha sufrido también una situación bastante compleja, aun cuando la esposa tiene también investigaciones, claro, de carácter penal. Lo cierto es que tiene hijos menores, un joven de 17 años que terminaba la educación secundaria, una niña de 9 años, me parece, que seguramente sufren la presión que esta circunstancia significa para el papá. Se ha entonces discutido, hay trascendidos, de que México habría dado asilo a la esposa y a los hijos, de manera tal que dudo que esa situación, si ocurre, tenga algún obstáculo. Lo que me queda claro es que respecto al expresidente Castillo, ya con prisión preventiva, las posibilidades de asilo virtualmente se extingan. Estoy pensando en las investigaciones que también usted bien lo señalaba. Hay acusaciones sobre la mujer de Pedro Castillo, hay investigaciones sobre la cuñada de Pedro Castillo. ¿No debería ser como una manera de intentar demostrar la inocencia, permanecer al menos ellas en el territorio nacional, entendiendo lo que significaría también para sus hijos pequeños? Y me da la atención que usted señale que es probable que esa petición de asilo para las familias se materialice y que no haya obstáculos, considerando que están siendo también ambas investigadas. Sin duda, la ex primera dama tiene por lo menos una investigación abierta, pero es una investigación que se encuentra a nivel de investigación preliminar. Digo que no veo obstáculo
porque la sociedad peruana tampoco ha hecho, digamos, escarnio de la familia. La situación de la esposa y los hijos no es un tema que se discuta en medios en este momento, y en esa perspectiva, ni en la política, ni en medio de comunicación, ni hay demanda de la ciudadanía para que eso no ocurra, y a partir de esa circunstancia, creo que en tanto el expresidente ya está detenido, no va a resultar cuestionable un asilo. Obviamente, lo razonable sería que se sometan a la investigación y hasta que el juez lo decida. Sin embargo, ellos han denunciado persecución política. Claro. Cosa que yo dudo. Ha habido una fuerte oposición a su gobierno y lo conversábamos antes. Era un gobierno muy frágil, sin respaldo parlamentario y con un presidente que no tuvo la capacidad para gobernar. En ese contexto, ciertamente, era previsible lo que podía ocurrir, aunque ciertamente hay que decirlo, nadie calculó que después de ese intento de golpe tan absurdo en realidad, sin respaldo de Fuerzas Armadas, sin respaldo de las fuerzas políticas, nadie calculó que gran parte del país se iba a levantar por diversas causas, algunos pocos apoyando al expresidente Castillo, otros pidiendo la renuncia del actual presidente y otros segmentos grandes pidiendo el cierre del Congreso, de manera tal que la convulsión política es una situación en este momento todavía preocupante. Claro que sí. En ese contexto, las decisiones que ha tomado la actual presidenta Dina Boluarte, ¿le parecen adecuadas? Los cambios de los ministros, por ejemplo, y todo lo que pueda tener que ver con llamar a nuevas elecciones. A ver, lo que es incontestable en perspectiva de la Constitución peruana es que ella es presidenta por sucesión constitucional. Entonces, tiene legitimidad para gobernar. Diría que se ha equivocado ciertamente en la selección de algunos de sus ministros, especialmente del primer ministro, que debía de jugar un papel galvanizador, articulador con las fuerzas políticas, y no ha sido posible el cumplimiento de ese rol. Ya anunció una renovación de su gabinete, cosa que nos parece, digamos, políticamente adecuado. Lamentablemente, las protestas, que tienen muchas causas, sin duda, muchas causas, han generado hasta el día de ayer 26 personas fallecidas, y esa es una situación sumamente delicada. Diría que la pone contra la pared, puede forzar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte en este momento. Están ciertamente ponderando, estoy seguro, pero lo acontecido estos últimos días indica que ella se va a mantener. Hay un Consejo de Estado en la cual es una reunión en la que participan las principales autoridades del país que han expresado el respaldo a la señora Boluarte. Mi impresión es que ella va a continuar a pesar de las investigaciones que por esas muertes necesariamente tendrán que ocurrir. Claro que sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar para asegurar en este escenario la cierta estabilidad en el Perú que permita reencauzar la crisis institucional? Yo diría que son varias cosas. La principal, sin duda, es que finalmente el Congreso acepte la propuesta de la presidenta Boluarte de adelantar las elecciones para abril del 2024 o diciembre del 2023. Esta última propuesta es la que más, digamos, acogida tiene. El Congreso, sin embargo, tiene todavía observaciones a esa decisión. Es un Congreso fraccionado. El sector de la derecha acepta el adelanto de elecciones previa reforma constitucional. El grueso de la izquierda también acepta la reforma, pero sostiene que no tiene que haber una reforma de adelanto de elecciones solamente, sino además convocarse a una nueva constituyente. Y ahí está el tema, digamos, de divergencia central. La derecha no quiere cambio constitucional, la izquierda sí. Y mientras no haya un acuerdo, no se podrá alcanzar los 87 votos que requiere toda reforma constitucional. Y mi impresión es que la fuerza de la calle y de las protestas va a terminar generando que ambos grupos, ambos sectores se pongan de acuerdo.
Mi país todavía sigue convulsionado. Toda la región centro y sur del Perú está todavía en protestas bastante álgidas, aunque en los últimos días esto ha bajado de un modo sustantivo, de manera tal que lo primero será que el Congreso se ponga de acuerdo para cuando se adelantan las elecciones. Eso es un tema incontestable ya. De hecho, la presidenta Boluarte ha dicho que ella constituye un gobierno transitorio. Ajá. Y lo segundo, sin duda, es un tema de estricta responsabilidad del Ejecutivo. Instalar mesas de diálogo en las regiones convulsionadas hoy para atender demandas, que me parece una regla absolutamente fundamental para resolver estos temas. De hecho, hay un tratamiento militar policial en esta situación. La policía peruana afirma que estas manifestaciones son resultado de maniobras, de rezagos del terrorismo a la subversión peruana, pero que eso siendo verdad, el grueso de los manifestantes, desde mi punto de vista, son gente postergada, que tiene plataforma, que tiene peticiones que hay que atender, no con la policía ni con el estado de emergencia, sino con mesa de diálogo, que es lo que espero ocurra pronto. Así es. Y para cerrar, Wilfredo, ¿en qué punto debiera ceder tanto la izquierda como la derecha para poder encauzar esta crisis? A ver, yo sí creo que la inestabilidad política que el Perú vive en este momento hace poco viable generar espacio para una nueva constitución, de manera tal que la izquierda tendrá que ceder en ese punto. Y lo segundo es incorporar algunas reformas constitucionales en las que casi hay consenso. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel de Congreso solo una Cámara. Se promueve que hay una doble Cámara, diputados, senadores. Se va a discutir si los actuales congresistas pueden ser reelectos o no. Se va a discutir si el primer ministro tiene que realmente pedir permiso al Congreso para validar su gabinete. Y se va a discutir un tema fundamental, si las causales de vacancia del presidente, si las causales actuales son las correctas o hay que reformularlas, y hay consenso en reformularlas, de manera tal que creo que son los puntos en los que habrá una discusión, pero sin duda el tema central es con constituyente o sin ella, y ahí todavía en este minuto estamos en un punto muerto. Muchas gracias, Wilfredo Pedraza, exministro del Interior peruano, por esta conversación sobre la situación que atraviesa el país vecino. Que esté muy bien.